Hola a todos, bienvenidos a la clase número 15 del curso Circuitos Discretos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Voy a primero comentar algunas cosas sobre la tarea y sobre las evaluaciones del curso, sobre los exámenes, para ir organizándonos con, un segundo, con, con las evaluaciones. Entonces, en primer lugar, la tarea 1 la vamos a entregar como estaba planeado este viernes, que es el viernes 23 de octubre, y hay tiempo hasta medianoche. Y entonces en esta tarea he recibido bastantes consultas y no las he podido contestar, perdón. Pero quiero ampliar un poco sobre algunas cosas que quedan pendientes y algunas correcciones que tengo que hacerle al enunciado. Entonces vamos a verlas con calma. La primera cuestión es que les había comentado que teníamos una configuración. Vamos a ver. Teníamos un transistor M2, un transistor M1, ¿verdad? Estos eran los nombres de los transistores. Y aquí está el transistor M3. Creo que este era un... Sí, este era un PMOS. Ya casi les enseño esa parte. Ok, más o menos así. Y entonces en la clase del miércoles pasado habíamos dicho que la entrada está aquí en esta terminal. Y esto está conectado, el transistor M1 está conectado como un diodo. Y entonces esto es la tensión de entrada, ¿verdad? La tarea hay que subirla al TEC digital. Entonces se carga un zip a la sección de evaluaciones del TEC digital. Creo que ya está habilitada, entonces si alguien puede entrar y revisar, porque creo que hasta el momento nadie la ha entregado, puede ir y revisar si ya está habilitada y si la fecha está correcta. Sección de evaluaciones. Este semestre vamos a entregar todo a través del TEC digital. Entonces, habíamos dicho que la impedancia de entrada de esta configuración tenía que ser 50 ohmios. Y la clase anterior tuve una pequeña confusión durante la clase, y entonces esta parte la hice un poco rápido. La cuestión es la siguiente. La impedancia de entrada, como sabemos, es la impedancia que se ve desde... Puedo abrir un poco más despacio aquí. No importa si está bien. Es la impedancia que se ve desde aquí hacia abajo, que sería la impedancia de este transistor, en paralelo con la impedancia desde aquí hacia arriba. Y a eso le habíamos llamado R2 y R1. Voy a seguir contestando las preguntas. Entonces, la entrega tiene que ser un informe en formato PDF, y dentro del informe tienen que estar los cálculos, ¿verdad? Entonces, que incluya todos los cálculos en la sección de resultados. Entonces en el instructivo creo que les pedí un resumen
Les pedí introducción, les pedí algo de teoría, una metodología que es una serie de pasos para llegar a la solución. Este sería el procedimiento, solo el procedimiento. Pueden copiar el que está en el instructivo, en la tarea. Y luego en los resultados es donde van a ir desarrollando todos sus cálculos. Entonces la idea es que los cálculos, digamos, si los hicieron a mano la primera vez, tienen que pasarlos al informe. Pueden ponerle las imágenes con los cálculos ahí mismo, pero tiene que estar adentro del documento PDF, porque la idea es que el reporte tenga, sea un solo documento y que incluya todo lo que les estoy pidiendo, ¿verdad? El reporte es lo que se califica junto con los archivos de la simulación. Entonces traten de no enviar fotografías por aparte. Y luego análisis y conclusiones. Y eso es lo que teníamos que entregar, ¿verdad? Y luego, además, dentro del zip tiene que ir los archivos ASC y PLT, que se obtienen. El ASC es el archivo de la simulación, y el PLT, cuando ya tienen la gráfica, le dan File, Save As, pero tiene que ponerse en la ventanita de la gráfica. Ok, entonces eso es básicamente. Siguiendo con la idea, entonces lo que teníamos es que la impedancia de entrada, esto es la corrección que tengo que hacer, porque hay mucha gente a la que no le está dando, y creo que el problema fue de la clase anterior. Esto es R1 en paralelo con R2, ¿verdad? Y creo que el número de los transistores está bien, sí. Hasta ahí estamos bien. Entonces, la confusión surge por lo siguiente. La impedancia del transistor R1 es 1 sobre GM1. Eso estaba bien. Y la impedancia de R2 es 1 sobre GM2. Que eso también está bien, ¿verdad? Son las impedancias de cada uno de estos dos transistores. R2 es porque es desde el source de un transistor, y R1 es porque estamos viéndolo desde la terminal del drain en un transistor conectado como diodo. En el enunciado, el requisito que viene es que la impedancia del transistor R1 tiene que ser 10 veces la impedancia del transistor R2. Bueno, 10 veces la impedancia de R2, para que Rin se aproxime a la impedancia más pequeña, es decir, a R2. Esa es la gracia, que la impedancia del transistor 1 sea 10 veces la impedancia del transistor 2. Eso también lo habíamos copiado bien. El problema fue cuando hice el paralelo, porque entonces, si R1 es 1 sobre GM1, esto tendría que ser necesariamente 10 veces 1 sobre GM2, ¿verdad? Porque estoy simplemente sustituyendo esta de aquí arriba, aquí en la fórmula, y la de abajo, 10R2, entonces 10 con R2. Esa también la tenemos bien. Entonces, la impedancia de entrada sería hacer el paralelo, y aquí es donde está el error. Entonces, en este paralelo, lo que tenemos es que poner R1 por R2 entre R1 más R2. Y entonces esto sería 1 sobre GM1 por 10 sobre GM2 entre 1 sobre GM1 más 10 sobre GM2, que en la clase le puse GM1 y estaba equivocado. Entonces esta es la corrección que había que hacer. ¿Verdad? Ahora, si despejamos de esta ecuación de arriba cuánto es GM1 y cuánto es GM2, lo que sabemos es que pasamos a este GM1 a multiplicar, este GM2 a multiplicar. Entonces GM2 es
10 veces, no, para ver, cuidado, me equivoco otra vez, este lo paso arriba, sí, sería 10 veces gm1. Y entonces puedo sustituir eso aquí en esta parte, ¿verdad? Tratemos de hacerlo hasta el final para ver si me da como tiene que dar, porque yo tengo los resultados. Entonces tendríamos que poner 1 sobre gm1 sí, tiene razón, tiene razón. Ya sé por qué no me está dando. ¿Qué problema? Ya les iba a dar información incorrecta otra vez. Es R1 y R2, porque R2 es esta de arriba, ¿verdad? Esta es la 1 y esta es la 2. Gracias, perdón otra vez. Esta es la 1 y esta es la ecuación 2. Tienen razón. Y entonces esto queda 1, 10 gm1. Y aquí tengo 1 gm1 más 1, 10 gm1. ¿Verdad? Y aquí estamos usando esto. Entonces esta es la que ponemos aquí abajo. Y de aquí despejamos. Entonces queda que 50 ohms. Voy a hacer todo para ver si da lo que tiene que dar. Y entonces aquí arriba queda 1, 10 gm1 al cuadrado. Y abajo puedo sacar como un denominador, digamos, creo que da igual, 10 gm1. Y entonces aquí me queda 10 más 1, ¿verdad? Y después hago extremos por extremos, queda 10 gm1 entre, y aquí me queda 10 por 11 por gm1 al cuadrado, ¿verdad? Y aquí tendría entonces 50 ohms, que son iguales a 1 entre 11 gm1, de donde despejamos gm1 como 1 entre 11 por 51, no, 11 por 50. Y entonces gm1, ahora sí, sería 1 entre 11 por 50. Exacto, 1.8181 milisiemens. No sé si a todos les dio así. Esto es lo que tiene que dar. La clase pasada había hecho mucha confusión. Hoy casi también meto la pata, perdón. Pero entonces creo que ya todos tienen bien clara cómo es la parte de la impedancia de entrada, ¿verdad? El error que tuvimos la vez pasada es que habíamos puesto de manera incorrecta cuál era la impedancia del segundo transistor, ¿verdad? R2 lo habíamos puesto mal. Le habíamos puesto 10 entre gm1 y es 1 entre 10 gm1. Entonces uno de ustedes me hizo la consulta y no se la contesté, pero de ahí es de donde salió todo este problema. Y luego tenemos que gm2 lo podemos despejar de la ecuación que estaba aquí arriba, ¿verdad? gm2 es 10 veces gm1. Es así. Voy a... Ajá. Y entonces gm2 tiene que dar 18
.18 milisiemens. Ya tienen ahí las respuestas, por lo menos de ese punto que creo que era el punto 3. Entonces, después de desarrollar toda esta solución, al final van a obtener los valores para la tensión de salida máxima, la tensión de salida mínima y una tensión de salida que debería darles alrededor de 2 voltios. El barrido también lo vamos a corregir. Y entonces el barrido que está en el enunciado dice que hay que hacer un barrido desde 10 hasta 15 micrómetros. Creo, ¿verdad? Entonces la otra corrección es que el barrido lo vamos a hacer desde 100 micrómetros hasta 400 micrómetros, porque el resultado, la respuesta tiene que darles alrededor de 300. Y eso me lo llevo aquí al circuito. Entonces les dije la vez pasada que no se guiaran mucho con los valores que estaban aquí puestos en el enunciado, porque estaban hechos con otra solución. Yo el semestre pasado había calculado con otra solución, les pedí otros requisitos, no les había pedido esa impedancia de entrada, les había pedido otra. Y entonces aquí hay valores que pueden utilizar también, pero traten de dimensionarlos todos. Revisen nada más que les calcen con lo que tiene que dar. Y entonces el step lo vamos a hacer de 10 hasta 400 en intervalos de 10. Y creo que a esto, sí, aquí esta simulación tiene un error porque es que no le puse 100 micros, ¿verdad? Y 400 micros. Al W y al L hay que ponerle micrómetros, hay que ponerle la U. Y entonces este tampoco la tiene, pero debería andar en ese rango para que entonces hagan el step param en un rango de 100 a 400 y no como decía el enunciado originalmente, que era de 10 a 15, creo que es. Con esto deberían tener todo listo para entonces poder tener una buena solución. Las tensiones, creo que si las han calculado todas, la tensión bias 1 tiene que dar por lo menos, bueno, alrededor de 1.6 voltios. La otra no recuerdo. Pero entonces con esto pueden comparar y eso sí, hagan un bonito reporte para poder entonces calificarlo. Y en el reporte incluyen entonces todos los cálculos. No sé si tienen alguna pregunta. Si tienen preguntas me pueden escribir por el chat. Ok, entonces de la tarea ya estamos con casi todo, ¿verdad? Lo que tienen que hacer es hacerle estas pequeñas correcciones. Una era la corrección en los cálculos que les di la clase pasada, el miércoles pasado, y la otra es entonces este barrido que lo tienen que hacer de 100 hasta 400. Con eso entonces no van a tener problemas. Si todavía tienen dudas, podríamos tratar, yo creo que mañana me queda un poco más de tiempo, podríamos tratar de coordinar por correo. Preguntan entonces, ¿cuál es la diferencia entre la metodología y los resultados? La metodología es únicamente el procedimiento, ¿verdad? Sin la solución. Es decir, la metodología son las instrucciones. Y los resultados es la solución que van a desarrollar ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, en la teoría ustedes ponen el circuito, ponen cómo debería funcionar. La metodología es la secuencia de pasos o las instrucciones que tienen que desarrollar, ¿verdad? Cómo van a desarrollar la solución. Y los resultados ya sería la solución que hagan ustedes, ¿verdad? Entonces las metodologías todas tienen que ser iguales porque todos van a hacer el mismo procedimiento. Entonces es nada más para que pongan ahí lo que está en el instructivo. Pero los resultados sí es la solución de ustedes. ¿De acuerdo? Ok, creo que eso sería. Bien, siguiendo con las evaluaciones, tenemos que hablar del examen. Y entonces voy a abrir otra página para hablar del examen. Para el examen
Los temas ya se los había dado, pero se los voy a dar aquí de una vez. Los temas serían perdón, las consultas también al TEC Digital lo sube una persona por pareja. Subir solo un archivo por pareja y le tienen que poner los nombres al reporte, los dos nombres, ¿verdad? En el reporte tienen que venir los dos nombres en el documento. Ambos nombres en el reporte. Y con eso entonces ya podemos ponerle la nota a los dos. Ok, el examen abarca todo lo que vimos hasta la clase tuvimos dos clases de práctica, entonces es desde la clase 1 hasta la clase 12 me parece que es. Voy a abrir aquí entonces discretos, guía de estudio. No, yo creo que es más fácil con los apuntes. Los apuntes llegan sí hasta la clase número 12, entonces entra el repaso de activos, la introducción de amplificadores, polarización, las topologías de amplificadores con BJT y los amplificadores con MOSFET, ¿verdad? Entonces sería introducción a amplificadores. Esta, la punta del lápiz ya se me está dañando. A ver, intro a amplificadores. ¿Qué otra cosa les dije? Bueno, el repaso, polarización. Tanto con BJT como con MOSFET. Y entran los amplificadores, que fueron 6, ¿verdad? Entonces sería emisor común, base común y colector común, y luego fuente común, compuerta común y drenador común, ¿verdad? O en inglés common emitter, common base, common collector, common source, common gate y common drain. Eso es todo lo que entra. La materia ya la habíamos terminado hace ratillo y las fechas las habíamos definido también desde el principio. Entonces, la cuestión es la siguiente. Con las fechas tenemos que en la guía de estudio estamos en semana 8. Y entonces la tarea estaba planeada para semana 7 y les di una semana más para que se acostumbraran un poco con el software y que trataran de resolver bien la tarea. Las demás son similares, pero la primera generalmente es la que más cuesta. Entonces esta primera tarea la vamos a entregar en semana 8. ¿De acuerdo? La semana 9 la teníamos planeada para el examen. Entonces el examen debería caer en alguna de estas fechas, ¿verdad? Y pensando en que les voy a dar los temas hoy, o digamos que hoy es cuando estamos definiendo la fecha, en teoría el examen lo podemos aplicar a partir del miércoles, ¿verdad? Miércoles 28. Entonces, 28 y la entrega el viernes 30. ¿De acuerdo? Eso es para cumplir estrictamente con el reglamento. Pero si ustedes quieren, yo les puedo habilitar el examen desde el lunes 26. Yo se lo subo y se entrega igual.
No sé si les parece. Y así tienen toda la semana para resolverlo y que me lo entreguen el mismo viernes, ¿verdad? Todavía hay bastante tiempo. Y es un examen tradicional, convencional, no sé, lo planeo siempre para 3 horas. Pero ustedes lo pueden desarrollar por su cuenta y me lo entregan en cualquier momento de esa semana. Entonces, para no ponerlo el 28 y que tengan del 28 al 30, lo vamos a poner desde el 26 y lo dejamos para entregar el 30. Así cumplimos con el mismo cronograma y creo que no hay problema con el reglamento de subirlo unos días antes, ¿verdad? Nada más que la fecha de entrega va a ser siempre el 30 y para el 30 pues falta, bueno, van a tener más de la semana de tiempo para prepararse, etcétera. Entonces no sé si les parece, porque si no tendríamos que moverlo, pero ya moverlo más hacia atrás nos va a empezar a chocar con las demás actividades, ¿verdad? Entonces, si les parece, se los habilito el lunes, como les dije, y lo entregamos el 30 y cae bastante bien. El examen sí puede ser a mano. Este examen es a mano, entonces vamos a poner aquí instrucciones. El examen, pueden ver los del semestre pasado también, creo que ya se los subí. El examen se resuelve en hojas blancas a mano. Tienen que escanearlo, tomarle fotografías. Ya voy con las consultas de la simulación. Fotografías. Y se sube también a la sección de evaluaciones del TEC Digital en formato PDF, ¿verdad? Entonces la fecha oficial es del 28 al 30, pero les voy a dar toda la semana para que lo puedan resolver con más paciencia. Para no hacer un examen así de que tengan que sentarse el mismo día y resolverlo el mismo día, creo que eso es muy estresante. Lo pueden resolver en tablet, sí, y entonces, ¿verdad? Si tienen la tablet, pues mucho mejor. También voy a ponerle aquí o en tablet. La mía ya anda fallando, al parecer, porque se me queda pegado el lápiz, es muy raro, no sé si ya lo notaron. Ok, se puede resolver en tablet, a mano, en hojas blancas, le pueden tomar fotos y me mandan el zip. Bueno, es que un zip con las fotos igual yo tengo después que pasarlo a PDF. Traten de ponerlo en un PDF, lo pegan ahí en Word y lo guardan como PDF. Y entonces, sería la próxima semana para ir cumpliendo con este cronograma también, ¿verdad? Sería en semana 9. No sé si tienen alguna duda, si tienen algún inconveniente. Todos están de acuerdo. Porque la otra es moverlo después. Yo lo puedo aplicar el 2, pero lo entregamos el mismo día, tal vez, porque queda demasiado tarde. Me parece mejor hacerlo con tiempo toda esta semana que viene. Y pueden revisar exámenes pasados. Por ejemplo, aquí yo creo que en el TEC Digital, el del semestre pasado, que es el semestre 1. No sé si ya está en el TEC Digital. Es un examen que tiene, generalmente los planeo así, les pongo algunos problemas cortitos como este de polarización, otro de polarización BJT,
El semestre pasado también metí un problemita de la tarea de calcularle la ganancia, modelo de pequeña señal y un problemita de diseño. Entonces, más o menos son así. Tienen algunos problemas más pequeños y específicos y un problema donde haya que combinar algunas cosas. Entonces, vienen siendo cosas similares a las que se hacen en la tarea, ¿verdad? Aquí hay que desarrollar algunos puntos en el orden que vienen, ¿verdad? Hay que ver la impedancia de entrada, corrientes de polarización, etcétera. Entonces son variaciones de este tipo de problemas. Hay bastante práctica en los libros, etcétera. El único libro que estamos usando es el Rasabi de todas maneras. Y a veces pongo problemas del libro. Este problema 4 es un ejercicio que venía en ese libro. Revisen también de las tutorías, porque a veces en las tutorías hay información útil. Y creo que en general eso es. Entonces yo no sé si en el TEC digital ya se los puse. Me parece que sí, pero no recuerdo. Entonces aquí en la sección de documentos, donde viene la parte de exámenes, ajá, están los exámenes de los semestres anteriores y pueden revisarlos. Podría ponerles las soluciones, no hay problema, para que traten de practicar también y de ver si hay algo que no entienden, etcétera. Y entonces en eso quedamos. Le sube el examen el lunes y lo entregamos el otro viernes. Y del primer semestre, solución. Creo que el del primer semestre no tenía la solución del falso y verdadero. Sí, esta la tengo a mano. Y no trae falso y verdadero. Este tenía falso y verdadero. No importa. Ok. Con eso entonces quedamos. Voy a poner aquí que estas son las fechas. Y lo entregan el viernes 30. Que todavía es después de una semana, ¿verdad? Todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Es como si lo fueran a hacer el viernes, nada más que tienen toda la semana para prepararse. Ok, entonces si tienen alguna pregunta, me pueden escribir, pero espero que todo haya quedado claro, ¿verdad? Y si todavía tienen problemas con la tarea después de lo que les dije en la clase de hoy, podemos resolverlas mañana durante el día. Entonces, nos ponemos de acuerdo por correo. Perdón porque no les he contestado las consultas y muchas eran en esa línea del problema que tenía el enunciado. Entonces, bueno, quedamos con eso. Vamos a iniciar entonces la clase con la teoría de los espejos de corriente. Esta clase no es tan complicada. Los espejos de corriente son relativamente sencillos. Y entonces la idea básica es la siguiente. Si ustedes tienen un transistor, ¿verdad? El transistor ustedes lo pueden usar como fuente de corriente, ya lo hemos visto a lo largo de todo el curso. Tenemos base, colector, emisor, o podemos usar el otro transistor, y entonces el transistor es una fuente de corriente. Por supuesto, si lo estamos polarizando en la región correspondiente. ¿Cuál es la región en la que tenemos que polarizar este transistor? Sería la región activa directa. Y entonces en la región activa directa, la corriente de colector es igual a la corriente IS multiplicada por la exponencial de la tensión base emisor entre VT. El menos 1 que lleva esta ecuación, ¿verdad? Ustedes saben que la ecuación de Shockley lleva paréntesis y un menos 1, es importante solo si estamos en la región de subumbral. Entonces vamos a ignorarlo y vamos a decir que esa es la ecuación de Shockley. El problema que tenemos con estas fuentes de corriente es que la corriente depende de muchas cosas, ¿verdad? Si polarizamos por divisor de tensión y entonces decimos VSC y ponemos un divisor de tensión para establecer cuál es entonces la corriente, ¿verdad? Esta
esta sería IC. La tensión en la base depende de USC y de las tolerancias de R1 y R2, ¿verdad? Siendo R1 y R2 las resistencias de polarización. Además, bueno, por lo que ya vimos, la tensión base emisor va a depender, ¿verdad? Tensión base emisor depende de USC. VT depende de la temperatura, ¿verdad? Es KT entre Q. Y la corriente IS también es proporcional a la temperatura. Entonces el transistor como fuente de corriente no es una muy buena fuente de corriente. Y podríamos hacer un cascodo, ¿verdad? Como vimos en las clases anteriores. Y el cascodo también es una buena fuente de corriente. Bueno, mejora la respuesta en cuanto a la impedancia de salida, pero sigue teniendo todos estos problemas, ¿verdad? Todo esto hace que, ¿verdad? La fuente de corriente es propensa a errores y entonces hay variaciones si cambian estos parámetros. Eso es lo que quiero decir. ¿Cómo lo puedo redactar? Si cambia USC, T, las tolerancias de las resistencias. Por lo tanto, necesitamos de alguna manera construir un circuito que sea una excelente referencia de corriente, ¿verdad? Entonces, podemos decir que un cascodo o una fuente de corriente, que fue lo otro que mencioné, pero no lo escribí, una fuente de corriente cascodo mejora la impedancia de salida. Entonces la fuente se vuelve un poco más cercana a una fuente ideal, pero sigue teniendo estos problemas. Y además, vean que las variaciones de USC también son muy comunes, no solo cuando tenemos problemas de reguladores y esas cosas como las que veíamos en activos, sino que en muchas ocasiones nosotros tenemos que diseñar circuitos para que sean energizados por baterías. Y entonces el problema es que una batería o la descarga de una batería no es lineal. Vamos a ver. Vamos a suponer que aquí tenemos una curva que dice cuál es la tensión que sale de una batería. Y además, ustedes podrían decir si todas las baterías son iguales. Por ejemplo, todas las baterías AA. No, ¿verdad? Es diferente si es una batería AA alcalina, si es una batería de litio, si es recargable, ¿verdad? Si es una batería de níquel cadmio. Todas las baterías son diferentes. Hay baterías AA de 1.2 voltios, hay baterías AA de 1.5, ¿verdad? Entonces, si tengo baterías AA, puedo tener de 1.2 voltios, de 1.5, las recargables son las de 1.2, puedo tener alcalinas, etcétera. Y las descargas son procesos químicos, entonces todas las descargas van a cambiar. Aquí en esta gráfica lo que quiero dar como ejemplo es que esta es la tensión de salida de una batería en función del tiempo. Y entonces, si la batería está recién cargada, la tensión de salida va a ser relativamente alta, digamos. Aquí podríamos tener 1.5 o incluso, ¿verdad? Diferentes valores. Pero apenas iniciamos a descargar, hay una pequeña caída relativamente rápida. Bueno, esto está muy exagerado. Y luego vamos a tener una descarga más o menos lineal, hasta que llegamos a un momento donde la batería ya se quedó
casi sin carga, y entonces en este momento la descarga sucede muy rápido, más o menos así. Entonces pero la vida útil, bueno, no es la vida útil, es como el rango óptimo para la descarga está entre este punto y este otro punto. Entonces podríamos decir que aquí podemos decir el tiempo o la cantidad de carga. Y entonces si hablamos de la cantidad de carga, podríamos decir que aquí la batería tiene un 100%. Aquí tiene, digamos, un 90%, aquí tiene un 10% y aquí tiene un 0%. ¿Verdad? Entonces, la mayoría de las baterías operan de manera lineal entre 90 y 10, pero tienen muchas variaciones y además, entonces la tensión no es constante a lo largo de todo el tiempo, ¿verdad? Además, las baterías se pueden dañar si están totalmente descargadas, las recargables sobre todo. Entonces, todos estos problemas hacen que este circuito del transistor con fuente de corriente no funcione, el casco no mejora significativamente esta cuestión. Entonces hay circuitos más avanzados que se llaman referencias y podemos decir que una fuente de corriente muy estable se puede construir a partir de circuitos un poco más complicados. Estos circuitos no los vamos a ver en el curso, pero se conocen como band gap reference. Es un circuito que, bueno, es bastante complejo y lo vamos a dejar para aquellos que estén muy interesados, y bueno, yo les puedo pasar los libros porque es un circuito que tiene nivel de maestría. Entonces ese lo van a estudiar, bueno, los que les interese la maestría en microelectrónica, que aquí en el TEC tenemos maestría, van a diseñar todos estos circuitos. Este circuito no lo vamos a ver, pero el resumen es que lo que va a entregar es que brinda una corriente de referencia, y esta corriente de referencia es muy estable, que ya lo habíamos dicho antes. Es una fuente de corriente muy estable. Entonces, estable ante variaciones de temperatura y de, ¿qué era lo otro que habíamos puesto? De tensiones de alimentación, etcétera. Y entonces, si tenemos una fuente de corriente que es ese circuito específico, la corriente de referencia, el problema es que yo no voy a construir, no sé, 10 bandgap references en un mismo circuito integrado porque es demasiado diseño. El diseño es muy complicado. Entonces, si ya tengo una corriente que es muy precisa, ¿verdad? La limitación es que, bueno, voy a ponerlo aquí, limitación. Es un circuito muy complejo. No es muy complejo, pero sí es demasiado complejo como para repetirlo y llenar todo el chip de referencias. Entonces la idea es que solo se construye uno, y a partir de esta fuente de corriente lo que queremos hacer son copias exactas de esta corriente, ¿verdad? Entonces, otra opción si no queremos diseñar bandgap references es colocar un pin en el circuito integrado. Si estamos diseñando el circuito integrado, y colocar la fuente, conectar la fuente y ref de manera externa.
Entonces, ¿cómo hacemos eso? Cuando estamos haciendo el diseño, vamos a poner un pin por ahí, digamos que este es el encapsulado. Y entonces tenemos aquí un pin para VSC, un pin para, no sé, los pines digitales, etcétera. Y entonces, como diseñadores, podríamos definir que este pin de aquí sea una entrada de corriente, y esa corriente yo se la defino de manera externa. Entonces, qué sé yo, que aquí necesite un miliamperio exacto. Entonces, ese miliamperio lo conectamos externamente con una fuente de corriente de laboratorio, ¿verdad? Lo único es que siempre vamos a tener ese circuito y ese problema, necesitamos una fuente de corriente externa, y esos pues son equipos bastante grandes. Entonces, sea que hagamos el bandgap reference o que pongamos la fuente externa, lo que tenemos es una corriente muy que está muy bien, ¿cómo puedo decir? Que es una corriente que vamos a considerar que es estable ante todas las variaciones del circuito, ¿verdad? Y entonces, lo que les dije hace un ratito, entonces, si se cuenta con una corriente con un nivel alto de exactitud, o con una corriente de referencia exacta, quiere decir que esté bastante cerca del valor que necesitamos, por ejemplo, que digamos 1 miliamperio, y entonces de verdad sea casi 1 miliamperio. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar circuitos para copiar esa corriente y hacer nuevas fuentes que sean copias. Copias que sean múltiplos o submúltiplos exactos. Y entonces lo que queremos es que si por aquí pasa esa corriente de referencia, tengamos alguna forma de medirla y alguna forma de hacer circuitos que me generen copias exactas. Y entonces que en estos circuitos yo tenga una que me produzca irref, otra que me produzca, no sé, 2 irref, y otra que me produzca la mitad. Ya aquí no me ocupo, pero es la idea. Entonces, si yo logro definir de alguna manera qué son estos bloques, ya esto resuelve muchos problemas, porque entonces con un solo pin yo puedo tener corrientes muy precisas y muy exactas. Precisas en el sentido de que si lo replico 10 veces, todas las corrientes van a ser iguales. Si las dimensiono así, que sean iguales. Y muy exactas de que van a ser muy cercanas al valor real que estaba pensando originalmente. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, un circuito que cumpla esas condiciones. Y ahí es donde entra el espejo de corriente. Entonces, el espejo de corriente está definido de la siguiente manera. Vamos a suponer que aquí hay una caja, y esa caja la conectamos aquí a tierra, y por aquí ponemos la corriente de referencia. Y lo que queremos hacer es replicar esa corriente de referencia. Entonces, voy a dibujar aquí un transistor, porque sabemos que el transistor funcionaría como una fuente de corriente, pero la gracia es que el circuito que está aquí ajusta de manera automática la tensión, ¿verdad? Entonces, la tensión de polarización de este transistor se va a ajustar automáticamente para tener aquí una corriente que sea una corriente de copia. Y lo que queremos es que sea igual a la corriente de referencia, ¿verdad? Entonces, esta es lo que debería ser un espejo de corriente.
Y entonces, si la corriente de referencia es exacta, la de copia es exactamente igual a la de referencia, ya cumplimos con nuestro objetivo. Entonces, vamos a ver qué sería lo que tendríamos que hacer. Voy a poner que este transistor de aquí le vamos a llamar Q1 y la corriente de aquí arriba es la corriente de copia, que podríamos llamarle también corriente 1 para poder distinguirlo. Entonces, este transistor Q1 va a tener una corriente donde vamos a decir que la corriente de copia debería ser igual a Iref y debería ser igual entonces a IS1 por la exponencial de la tensión base emisor entre VT. De manera que el circuito que está a la izquierda lo que tiene que hacer es calcular cuánto es la tensión base emisor, ¿verdad? Entonces el circuito de la izquierda debe entregar una tensión de base que sea igual a la tensión base emisor que vamos a despejar de aquí. Entonces vamos a despejar la tensión base emisor y vamos a poner que esto sería igual a VT por el logaritmo natural, ¿verdad?, de la corriente de referencia entre la corriente IS1, ¿verdad? Eso es lo que tiene que producir ese circuito, que también tiene que ser entonces igual a la corriente de copia entre IS1, ¿verdad? Pero entonces, viendo esta ecuación, ¿cuál circuito cumple con esa condición? ¿Verdad? Esta ecuación de aquí es la tensión de salida que tiene que sacar ese... No sé cómo explicarlo un poco más claro, creo que todos me están siguiendo, ¿verdad? Entonces, despejando la tensión base emisor, que es la misma tensión de salida de este otro circuito, el circuito de la izquierda tiene que entregar esta tensión, y entonces esta ecuación es la ecuación de un diodo, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, porque entonces el circuito de la izquierda tiene que comportarse como un diodo. Perdón, es que el lápiz está un poco mal. Así. Y entonces esta es la ecuación de un diodo. Por lo tanto, yo podría simplemente tomar este circuito y adentro de la caja, ¿qué es lo que voy a poner? Voy a poner la corriente de referencia, voy a poner un diodo y aquí voy a obtener la tensión que necesito para este transistor. Y entonces esta va a ser la corriente de copia, que entonces va a ser exactamente igual a Iref si los dispositivos tienen la misma corriente IS. Entonces aquí lo que dije es que este dispositivo tiene que tener IS1 y este dispositivo tiene que tener IS1, ¿verdad? IS es la corriente de fuga reversa, ¿verdad? Entonces este circuito realiza copias exactas si se supone que la corriente de base es despreciable, ¿verdad? Eso quiere decir que la corriente de referencia toda pasa por el diodo de la izquierda, ¿verdad? Esa corriente de referencia toda pasa por aquí, porque entonces los pasos son
estos, ¿verdad? Y ref fluye por el diodo. El diodo tiene una tensión base emisor que está descrita por la ecuación de arriba. Aquí podríamos decir esta es la ecuación 1. Y entonces Q1 tiene el mismo VBI porque está en paralelo, entonces la corriente de copia es exactamente igual a la corriente de referencia. Ok, ¿cuál es el problema? El problema es que conseguir un diodo y un transistor exactamente iguales es imposible. De hecho, ni siquiera dos transistores son iguales, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí el problema. Conseguir un diodo y un transistor exactamente iguales es muy difícil. Entonces, para resolver esto, la solución es la siguiente. Tenemos, si estamos dentro de una misma tecnología de fabricación y estamos diseñando circuitos integrados, podemos construir un circuito como este. Ya sabemos que ahí tiene que haber un diodo, pero sabemos cómo hacer diodos con transistores. Entonces, perfectamente aquí puedo poner un transistor conectado como diodo. Y entonces lo conecto como diodo, conectando el colector con la base. Y de este lado tendría otro transistor. Y por aquí fluye la corriente de copia. Y entonces este circuito me asegura que el transistor de la izquierda, que vamos a llamar Q de referencia, y el transistor Q1 van a ser lo más cercanos posibles, porque los dos son transistores dentro de una misma tecnología de fabricación. Entonces, Qref y Q1 son fabricados en el mismo circuito integrado, en la misma oblea, digamos, de silicio. Y eso hace que entonces IS de referencia sea aproximadamente igual a IS1, pero siempre existen diferencias. Y esas diferencias las vamos a poner como mismatch. Y entonces siempre hay un pequeño error, pero las corrientes son aproximadamente las mismas. ¿De acuerdo? Y entonces este circuito es el espejo de corriente. Ahora, la corriente de copia sería la corriente de referencia. Y esto es si los transistores son exactamente iguales. Pero vamos a ver que no necesariamente tienen que ser iguales. Y de hecho, vamos a, bueno, primero voy a marcar que esto de aquí es un transistor como diodo. ¿Verdad? Y esa es la clave de este espejo. Si se nos olvida conectarle este cable entre el colector y la base, el espejo no funciona. Entonces necesariamente tenemos que ponerle ahí ese cable. Ok, y entonces lo que les decía, supongamos si los transistores o vamos a ver cómo lo puedo decir. Yo puedo construir este circuito y entonces voy a copiarlo y me lo traigo para acá. Entonces, si conecto
un solo transistor, digamos Q1, tengo una corriente de copia que es igual a la corriente de referencia, ¿verdad? Voy a ponerlo de esta manera. Para que sea exactamente una copia 1 a 1, los transistores tienen que ser iguales. Entonces, este transistor tiene IS y este transistor tiene IS, ¿verdad? Ahora, digamos que voy a conectar varios transistores en paralelo a la derecha, porque ya yo sé que la tensión aquí en la base está dada por el transistor de la izquierda. Entonces, si yo ya tengo una tensión de base que es muy estable, puedo poner los transistores que quiera del lado derecho. Y entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seguir con esta línea hacia la derecha. Vamos a ver si me queda recta. No me queda recta. Pero entonces voy a poner otros transistores aquí encima. Esta conexión que hice, donde le pasé por encima a todas las bases, es muy común. De hecho, hay varios libros y circuitos donde se hace así. También hay una conexión muy rara que es un transistor con dos emisores. Pero bueno, esas no las vamos a detallar tanto. Aquí tendríamos varios transistores y vamos a poner Q2, Q3, donde Q1 es exactamente igual a Q2, es exactamente igual a Q3, es igual a Q de referencia. Todos son transistores con la misma área. Todos con IS1 igual a IS2 igual a IS3 igual a IS de referencia. ¿Y eso qué implica? Que implica que el área del emisor 1, porque el área es proporcional a la corriente IS, o al revés, la corriente IS del transistor es proporcional al área, es igual al área del emisor 2, es igual al área del emisor 3, y esto es igual al área del emisor de referencia, ¿verdad? Entonces todos son transistores con la misma área, y aquí podemos poner IREF, IREF, IREF. Y entonces, si aquí arriba tomamos estas terminales, las juntamos y ponemos una sola terminal de salida, ¿cuánto es Icopia? Icopia es igual a 3 IREF. Y entonces lo que estamos viendo es que si ponemos varios transistores en paralelo, lo que logramos es un espejo de corriente que entonces, si por ejemplo, por alguna razón esto era 1 miliamperio, aquí vamos a tener entonces 3 miliamperios. Y podemos hacer un espejo que haga copias de múltiplos de la corriente. Y eso es lo mismo a conectar transistores en paralelo. Entonces vamos a recordar aquí que voy a conservarlo así. Conectar transistores en paralelo equivale a construir un único transistor con mayor área. Entonces, bueno, esto lo puedo poner abajo también para explicar con dibujos. Si yo tengo un transistor bipolar y digamos que es uno así planar, para no hacer mucho enredo, ¿verdad? La base es la parte más delgada, aquí tendría el emisor, la base y el colector. Y entonces voy a tomar
este y lo copio a la par de otro. Y los conecto en paralelo. Entonces voy a conectar este con este, este con este y este con este, ¿verdad? Y al final a lo que esto es equivalente es a un único transistor que tiene 2 veces el área y que conduce el doble de la corriente, ¿verdad? Entonces, esta sección de aquí es el área del emisor, esta sección es el área del emisor, entonces vamos a poner que esto es el área. Este es el emisor, base, colector, y esta sería el área del emisor. Este transistor de aquí tiene 2 veces el área del emisor y por lo tanto tiene 2 IS, si este tiene IS y este tiene IS. Por lo tanto, cuando estamos diseñando circuitos integrados, podemos cambiarle el área a esos transistores. Esto no funciona si estamos utilizando transistores discretos, eso es importante. Entonces aquí nos salimos un poquito de circuitos discretos. Discreto, se acuerdan que la definición de discreto es que es un transistor que podemos ir y comprar y que viene en un empaquetado el solito, ¿verdad? Entonces los espejos de corriente con transistores discretos, es decir, uno que podemos comprar que trae un encapsulado más o menos como así, con las 3 patitas. Esto es un transistor discreto porque viene suelto. Con transistores discretos, primero es muy difícil lograr los espejos porque vamos a tener mismatch. Y los transistores, los más parecidos posibles, los podemos lograr solamente con transistores integrados, ¿verdad? Esa es la otra posibilidad, que los transistores sean integrados. Y en los transistores integrados podemos modificar el área. Podemos modificar el área. Igual a cuando en la tarea podemos calcular W entre L. Si ya compramos un transistor hecho, W entre L no lo podemos cambiar, pero si estamos diseñando un circuito como el de la tarea, W entre L sí lo podemos modificar. Y entonces con transistores integrados esto sí es posible, con transistores discretos no hay nada que hacer, ¿verdad? No es que no se puedan hacer espejos de corriente con transistores discretos, sí se puede, lo que pasa es que no van a ser tan exactos, ¿verdad? Entonces que si queríamos 3 miliamperios posiblemente vamos a tener 2.7, 2.8, aunque conectamos 3, ¿verdad? Eso hay que hacer los experimentos y cambiar transistores y revisar, ¿verdad? Qué tan diferentes eran entre sí. Pero entonces la idea es que VB es solo uno porque es el transistor de referencia el que lo está produciendo. Y tenemos diferentes aquí, 3 en paralelo, que todos son iguales y entonces van a ser equivalentes a un transistor que tiene 3 veces el área. De manera que, entonces, podemos hacer también el caso contrario. Entonces, también aplica al revés. Y entonces, si tenemos por aquí una corriente de referencia y a esta corriente de referencia la vamos a partir en dos y la hacemos pasar por 2 transistores, que bueno, esto más o menos, o a lo que quiero llegar es que es un transistor que tiene 2 veces área, ¿verdad? El área es 2 veces el área de uno individual. Y tenemos estos dos aquí en paralelo y después ponemos un único transistor para acá. Aquí me falta una conexión, ¿verdad? Porque se acuerdan que esta es la conexión de los colectores, pero el colector tiene que estar conectado a la base. Entonces los dos de la izquierda ahí están como diodos. Y este de la derecha entonces tendría,
si los transistores todos son iguales, la corriente de copia es igual a Iref medios. ¿Por qué? Porque por cada uno de estos pasa Iref medios, ¿verdad? Pasa solo la mitad. Así. Y entonces a la derecha se espera obtener Iref medios. De manera que entonces podemos generalizarlo. Y en el caso más general, bueno, en este caso, si aquí esto era 1 miliamperio, para seguir con los ejemplos, este me va a dar 0.5. Vamos a ver. Miliamperios, porque estoy tomando fracciones. Y entonces el espejo lo que va a hacer es, vamos a ver en dónde lo pongo. Aquí. Por lo tanto, un espejo entrega una corriente de copia proporcional a la relación de las áreas. Y entonces puedo copiarlo aquí abajo y aquí pongo entonces de qué estamos hablando. Vamos a poner un único transistor de este lado, pero le vamos a poner un área, y de este lado otro transistor con otra área. Y entonces el área del transistor de la izquierda vamos a decir que es el área de referencia, y el de la derecha es el área 1. Y entonces si definimos que la relación de áreas es n, que sería A1 entre el área de referencia, lo que yo tengo es que la corriente de copia es igual a n por la corriente de referencia. Y eso es lo más importante de los espejos de corriente, que entonces podemos definirle áreas a los dos transistores, y la relación de áreas es la que va a decir cuánto se multiplica o se divide, ¿verdad? Y entonces esta ecuación es muy importante. Ok, entonces para esto, como les dije, necesitamos que los transistores sean exactamente iguales, o que bueno, no exactamente, para estos en paralelo sí, que no haya mismatch, y que beta sea igual. Y para esto necesitamos entonces que la tecnología de fabricación sea lo suficientemente precisa para poder controlar entonces las áreas. Pero entonces con las áreas ya establecidas podemos hacer múltiplos y submúltiplos. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo. Y podemos poner, se requiere generar dos corrientes. Este es el capítulo 9 del Razavi, por cierto. Generar dos corrientes, una de 50 microamperios y una de 230 microamperios, a partir de una corriente
de referencia de 130 microamperios, ¿verdad? Aquí todos estos calzan porque todos son múltiplos de 10. Entonces vamos a diseñar el espejo de corriente utilizando transistores unitarios de área AE. Es decir, que solamente podemos variar el área en múltiplos y bueno, en múltiplos de AE. No podemos poner, digamos, un transistor con medio AE. A eso es a lo que se refiere. Es decir, todos los transistores que utilicemos tienen que tener el área AE. O más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿esto cómo lo realizamos? Lo que vamos a hacer es colocar aquí la fuente de corriente de referencia. Esto lo puedo poner con azul porque es parte de la solución. Y entonces esto sería la corriente de referencia. Y si lo que necesitamos son transistores unitarios, lo que vamos a hacer es que aquí vamos a conectar un transistor, dos transistores, 3, etcétera. Vamos a conectar suficientes para poder entonces tener una corriente donde a cada uno de estos transistores le pase una corriente de 10 microamperios, ¿verdad? Que entonces por aquí pasen 10 micros, por aquí pasen 10 micros y por aquí pasen 10 micros, etcétera, etcétera. Y entonces aquí conectamos el final, ¿verdad? Y todo esto son 13 transistores, porque necesitamos dividir esa corriente que venía de 130 y lo vamos a partir en pedacitos de 10. Y ahora vamos a tener aquí una tensión de polarización que si la paso por un transistor unitario me va a producir 10 microamperios exactos. Entonces voy a poner una parte del espejo aquí en esta misma línea, ¿verdad? Y entonces voy a poner aquí los otros transistores unitarios y entonces pongo 1, 2, 3, 4 y 5. Todos estos los conecto a tierra y todos estos los conecto a esta corriente que es de 50 microamperios, porque cada uno me está contribuyendo con 10, ¿verdad? Este cable es muy importante que no se les olvide porque es la conexión como diodo de todos los transistores de la izquierda, ¿verdad? Entonces aquí tengo 5 transistores NPN y ya tengo una corriente. ¿Cómo hago para sacar la otra? Muy fácil, voy a tomar esta misma tensión porque ya sé que es la misma y si esta se la pongo a la base de otro transistor, pues voy a obtener otra vez 10. Y entonces aquí lo que voy a hacer es que ocupo ¿cuántos? 230 micros. Entonces aquí voy a poner un transistor que tenga 23 veces el área, es decir, 23 transistores en paralelo. Y por aquí entonces pasarían 230 microamperios, ¿verdad? Vean entonces las relaciones de área. Tengo aquí 5 AE, de este lado 23 AE y de este lado tengo 13 AE en total. Aquí tengo 13 transistores, entonces es un transistor con el área de 13, por eso es que era importante ver esos unitarios.
creo que aclara muchas cosas. Estos son 23 y estos son 5. Y entonces podemos tener de la misma tensión VB dos ramas. Y en esas dos ramas podemos tener una corriente de salida y una corriente de salida por aparte. La pregunta aquí es: ¿cuántos transistores puedo conectar a esta misma tensión VB? ¿Verdad? Entonces la pregunta es: ¿cuántos transistores se pueden conectar a un mismo nodo VB? Puedo poner infinitos espejos de corriente. El problema, como lo dijimos al inicio, está en las corrientes de base, porque cada transistor que yo conecte va a tomar una pequeñita corriente de base, y entonces la corriente de referencia, el problema es que no pasa toda exclusivamente por estos colectores, sino que también parte se distribuye por aquí y se mete para estos transistores, se mete para acá, se mete para acá. Entonces parte de la corriente de referencia, esto sería Iref menos n veces las corrientes de base de todos esos transistores, ¿verdad? Y este n es diferente. Este n vamos a ponerle, ¿qué le pongo? Porque no es el n que está arriba en lo que estábamos hablando. Esta es la corriente de referencia. No, al revés. No es, porque la corriente de referencia viene para acá. La de los colectores es Iref menos todas las corrientes de base. Aquí tengo las corrientes de base total. Entonces, toda esa corriente de base total no es cero. Y entonces, si yo empiezo a cargar este nodo y este nodo lo cargo, el problema es que toda esa corriente de base se le resta a la corriente de Iref. Y entonces ahí es donde vamos a tener algunos problemas. Entonces, voy a poner el espejo de corriente. No ideal. Y sucede lo siguiente: si yo tengo un espejo y entonces digamos que aquí tengo VCC y de aquí es de donde estoy tomando la corriente de referencia, porque más o menos así es como debería verse. Y aquí tengo el primer transistor, que sería el transistor Q de referencia. Este transistor, por supuesto, tiene el colector conectado con la base. Creo que serviría hacer los dibujos un poquito más grandes porque tengo que poner muchas corrientes. Entonces voy a poner esto para acá. De este nodo voy a sacar la conexión hacia la base para hacer una conexión como diodo. Y aquí voy a poner el transistor Q1, que sería el de la corriente de copia. Y entonces por aquí va a pasar la corriente de copia. Ok. Entonces, si los transistores tienen corriente de base, lo que va a suceder es que aquí vamos a hacer una ley de corrientes de Kirchhoff, porque entonces la corriente de referencia se va a repartir y entonces voy a tener corriente de colector de referencia. Esta nomenclatura es importante, solo la corriente de este colector. Y por aquí tengo una corriente que sería la corriente, porque todo esto es el mismo nodo, ¿verdad? Sería la corriente de base del transistor de referencia más la corriente de base del transistor 1, ¿verdad? Entonces escribamos la LCK en el colector de referencia. Vamos a poner aquí colector de referencia,
que es todo el mismo nodo, ¿verdad? Y es hasta el mismo nodo de las bases de los transistores. Lo que tenemos es que la corriente de referencia es la corriente que entra. Y esto es igual a toda la corriente que sale. Entonces sería la corriente de colector de referencia más la corriente de base de referencia más la corriente de base del transistor 1. ¿Verdad? Ok, y entonces tendríamos esta sumatoria de corrientes. Y lo que tenemos que hacer es encontrar una relación de estas corrientes, porque lo que tenemos que definir ahora es cuántos transistores hay a la izquierda y cuántos hay aquí a la derecha. Entonces vamos a suponer que este transistor tiene el área unitaria por ahora, pero este tiene n veces el área, que es más o menos lo que estamos buscando. N siempre era la relación entre las áreas, ¿verdad? Entonces, para hacerlo simplificado, vamos a decir que aquí este es un área del emisor y este de la derecha es el que tiene la relación. Entonces tenemos n veces el área del emisor. Y entonces digamos que el espejo aquí estaría amplificando, ¿verdad? Que aquí tenemos 1 miliamperio y aquí tendríamos n por 1 miliamperio. O no sabemos si está amplificando o no, ¿verdad? Puede que este transistor Q1 sea más pequeñito y ahí es donde está la relación de las áreas. Pero entonces estamos normalizando la configuración a que el transistor de la izquierda tenga un área y el de la derecha puede tener el área más grande o el área más pequeña, ¿verdad? Aquí el problema es que el área del emisor no puede ser la mínima, pero bueno, no voy a confundir más de la cuenta. Entonces, los transistores vamos a ponerles beta, ¿verdad? Porque entonces beta va a jugar un papel importante. Y entonces vamos a decir que beta de referencia lo tenemos por acá y aquí tenemos beta 1. Y vamos a suponer que todos los betas son iguales, ¿verdad? Entonces vamos a decir que beta de referencia es igual a beta 1. Espérense para ver cómo lo explico. Vamos a imaginarnos que a la derecha hay n transistores, entonces beta 2 hasta beta n. Entonces todos estos son transistores que están conectados del lado derecho. Entonces tal vez no le vamos a poner Q1, le vamos a poner solamente Q, QN tal vez. Y entonces con esto lo que quiero hacer es sustituir por lo siguiente. Voy a tener siempre es que quiero abrir un poco de espacio y tal vez es mejor que ponga la LSK aquí abajo. Entonces esta es la misma LSK y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir por las variables en términos de beta, porque al final quiero una relación entre la corriente de copia y la corriente de referencia. Eso es lo que ando buscando. Entonces se debe encontrar la relación entre Iref y copia, que ya sabemos que en el caso ideal lo que teníamos es que la corriente de copia era n veces la corriente de referencia, donde
N era la relación de áreas, ¿verdad? Que en este caso ahí es donde tenemos definido N. Entonces, siendo así, yo puedo sustituir, y aquí entonces voy a poner la corriente de referencia sería igual a la corriente de colector de referencia más la corriente de base de referencia, que sería simplemente la corriente de colector de referencia entre beta, que es el beta de referencia. Y aquí la corriente de base del transistor este de la derecha, digamos que es QN, para ser consistentes, entonces pongámosle aquí QN y BN. Sería la corriente de copia entre me voy un segundo, hice beta y copia beta. Ya voy, es que me está faltando algo. La corriente de base de este N sería la corriente de copia. A ver, si expandimos ese transistor aquí y entonces tenemos 1, 2, 3 transistores del lado derecho, ¿verdad? Por cada uno de estos va a fluir la corriente de copia entre N, ¿verdad? Por cada uno. Cada uno entonces va a tener una corriente de base de I copia entre beta N. Esa es la corriente de uno solo. Y esto lo multiplicamos por N, porque son N transistores. O vamos a copiarlo aquí abajo. Esta es la corriente de colector de cada uno. ¿Verdad? Y entonces, la corriente de base de cada uno es la corriente de copia entre beta N. Pero como son N, entonces la corriente de base N es igual a I copia entre beta. Y entonces este va aquí. Eso era lo que me estaba faltando, es que siempre me equivoco. Ok, lo tenemos así. Y ahora sí tenemos una relación que sustituir, ¿verdad? Esto de aquí es este último término. Porque lo que estamos suponiendo es que tenemos N transistores. Ok, eso es lo de la derecha. Y ahora lo que vamos a hacer es que la corriente de IC de referencia la podemos relacionar utilizando la fórmula ideal, porque
la cuestión es la siguiente. La corriente de copia, vamos a ver cómo lo marco. Esta corriente de copia, vamos a ver, originalmente dependía de la corriente de referencia. El problema es que aquí a la corriente de referencia le estamos quitando una parte, entonces nos queda ICREF. Pero la corriente de copia sigue dependiendo de la relación aquí con ICREF. Entonces, esto que acabo de marcar lo voy a poner aquí abajo con azul. La corriente de copia sigue siendo n veces, pero ahora es n veces ICREF, porque es la corriente de colector que pasa por el transistor de referencia, ya habiendo considerado que perdimos parte de la corriente de referencia, ¿verdad? Al final la corriente IC de referencia es IREF menos toda la corriente de base. Entonces, esta de aquí es la relación ideal, pero ahora con la corriente de colector, ¿verdad? Y no vamos a poner la corriente de referencia. Esto es muy importante. Y entonces lo que tenemos que hacer aquí es sustituir ICREF, porque ICREF no tenemos de manera exacta la forma de calcularlo, o lo podemos despejar en términos de n y de la corriente de copia, ¿verdad? Y entonces vamos a poner que la corriente de referencia ahora es ICREF, que sería I copia entre n, más ICREF entre beta sería I copia entre beta n, más I copia entre beta. Si vieron lo que hice, ¿verdad? Lo que hice fue que despejé, aquí voy a poner un paso más, despejando ICREF es igual a I copia entre n, y sustituyendo, y ahora simplemente voy a despejar y copia, y aquí es donde tendría la ecuación final para I copia. Entonces I copia va a ser igual a IREF o voy a hacerlo paso por paso, ¿verdad? Y entonces puedo poner que IREF es igual a I copia, y saco factor común 1 entre n más 1 entre beta n más 1 entre beta, y a esto lo voy a multiplicar por n de los dos lados, y entonces voy a decir n IREF es igual a I copia 1 más 1 entre beta más n entre beta, ¿verdad? Y de aquí entonces podemos despejar como resultado final que la corriente de copia, ya casi lo encierro en un recuadro, sería igual a n veces IREF dividido entre todo eso que está ahí abajo, que lo podemos también factorizar, y entonces ponemos 1 más, y aquí ponemos n más 1 entre beta, o como está en el libro, 1 entre beta n más 1, y este sería el resultado final. Esta ecuación también es muy importante porque lo que describe es
cuál es la variación de I copia respecto al espejo de corriente ideal. Entonces observen que para el espejo ideal la corriente copia era n veces I ref, que fue lo que teníamos aquí. Corriente copia es n veces I ref. Y para el espejo no ideal es n veces I ref dividido entre un término que depende de 1 sobre beta y depende de n más 1. Entonces este beta es el que está ahí puesto gracias a la corriente, a las corrientes de base. Y también depende de n más 1. Entonces entre más alto sea n y entre más bajo sea beta, vamos a tener más error. Ok. Eso lo podemos poner con un ejemplo. Y entonces en el ejemplo, voy a poner ejemplo. En el espejo diseñado anteriormente, suponga que los transistores tienen beta igual a 100. O voy a poner, para no complicarnos mucho, en un espejo diferente, en el espejo mostrado. Suponga que beta es igual a 100, porque el otro tenía varias salidas. Entonces a este lo que voy a hacer es que voy a conectar un transistor por aquí, conecto esto por aquí, conecto aquí este otro lado, y de este lado entonces vamos a poner corriente de referencia y le vamos a poner un valor de 1 miliamperio y vamos a calcular cuánto es corriente de copia. Si aquí tenemos 5S es el área del emisor y aquí tenemos el área del emisor. Y en todos estos espejos estamos asumiendo que n, ¿verdad?, sería el área del transistor de copia entre el área del transistor original, ¿verdad? Son 5AE entre AE. Entonces n es igual a 5, ¿verdad? Si hubiéramos tenido el ejemplo anterior, que teníamos un espejo como este, entonces n sería 5 sobre 13 o 23 sobre 13, ¿verdad? Pero no tiene nada más. Y entonces aquí determine el error en I copia. Y entonces vamos a calcular la corriente de copia ideal. Sería n veces I ref. Entonces la corriente de copia debería de ser 5 por 1 miliamperio. Deberían de ser 5 miliamperios. Y la corriente de copia con error porque vamos a considerar las corrientes de base, la calculamos con la ecuación que vimos antes. Entonces sería n veces I ref entre 1 más 1 entre beta n más 1. Y esto sería 5 por 1 miliamperio entre 1 más 1 sobre 100 por 5 más 1.
¿verdad? Y entonces la corriente de copia con error tendríamos que calcularla aquí con una calculadora, y me va a quedar entonces de 5 miliamperios dividido entre 1 más 1 sobre 100 por 6, y entonces me da 4.7170. Y entonces vemos que no son 5 miliamperios, son 4.7. ¿Cuál es el error? En porcentaje sería la corriente ideal o exacta menos la corriente con error entre la corriente más exacta por 100%. Y entonces el porcentaje de error sería, vamos a ponerlo aquí, 5 menos 4.7170 entre 5 por 100. Las unidades se cancelan. Y entonces son 5, 4.717, 5 por 100. Tenemos 5.66%. Ok. Entonces este espejo, con solo tener ahí cierta cantidad de área a la derecha, como ya tiene cierta carga, va a tener un error del 5% por solo el hecho de tener transistores ahí conectados. Entonces, si pusiéramos otro espejo aquí en paralelo, el problema es que vamos a tener cada vez más y más y más pérdida, ¿verdad? Y ese espejo entonces tendría sus errores. Con eso entonces podemos calcular el error. Ok, hay una forma de corregir este problema. Entonces voy a ponerlo aquí. Para corregir este problema, se agrega un transistor extra. Y entonces la corrección es la siguiente. Vamos a poner, además de VCC, toda la fuente de corriente. Esto sería la corriente IREF. Y aquí vamos a poner el transistor de referencia, que es QREF. Aquí vamos a conectar un transistor que va a corregir el error, porque entonces necesito conectar esto con la base, pero voy a ponerle un transistor más de esta manera. Esto lo voy a conectar a VCC, a este le voy a llamar Q2, y voy a conectar aquí el transistor de las copias, que sería Q1, y por aquí voy a tener la corriente de copia. Entonces este transistor lo que está haciendo es que me está disminuyendo la corriente que le estamos robando al espejo o al transistor de referencia. La está disminuyendo porque por aquí hay beta veces menos corriente que por aquí, y entonces toda la corriente de las bases se está dividiendo entre beta, ¿verdad? Esa es la idea. Y entonces vamos a encontrar bueno, que beta para todos los transistores es la misma, y en esta configuración lo importante es que la corriente de copia es igual a n, no lo vamos a derivar, pero es n por la corriente de referencia. De hecho en el libro creo que tampoco lo derivan, entre 1 más, y ahora en lugar de tener 1 entre beta es 1 entre beta cuadrado, n más 1, ¿verdad? Entonces si hubiéramos construido el espejo anterior con un transistor aquí adicional, ¿verdad? En el ejemplo anterior, entonces la corriente de copia sería 5 por 1 miliamperio
entre 1 más 1 sobre 100 al cuadrado por 5 más 1. Y entonces nos vamos aquí a la calculadora, tomo exactamente la misma ecuación, pero entonces en lugar de ponerle 100, pongo 100 al cuadrado. Y la corriente me da 4.997. 997 miliamperios. Entonces ven que ahora sí es muchísimo más preciso. Bueno, más exacto es la palabra. Precisión es en mediciones repetidas. Es mucho más exacto porque está más cerca del valor real. Y así es como queda. Entonces, de espejos de corriente, esto es todo lo que hay que saber. Y en esta clase los vimos con transistores bipolares. Los espejos también se pueden hacer con transistores MOSFET. Y entonces vamos a hacer un pequeñito resumen en la próxima clase. Pero con transistores MOSFET es mucho más sencillo porque los MOSFET no tienen corrientes de base. Entonces los espejos de corriente con transistores MOSFET son más exactos. Y creo que eso sería. Entonces vamos a quedar con la clase de hoy hasta aquí. Ya vimos espejos de corriente. Y como les dije, todavía tenemos una clase el viernes. El viernes entregan la tarea. Y el lunes les entrego el instructivo del examen para que lo entreguen el viernes siguiente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a quedar así. Muchas gracias por la asistencia, por la atención también. Y les paso la información también por el TEC Digital. Si tuvieran consultas mañana, me pueden escribir y voy a tratar de estar pendiente. Eso sería. Entonces aquí quedamos. Muchas gracias. Hasta luego.